se va a determinar el valor de los cerdos, que una cerda madre puede costar entre 15 y 18 mil pesos, que la cría estaría en 1.200 pesos, que en el caso de las que están en detete sería de 1.500 pesos. Otro precio es para los que ya prácticamente estaban disponibles para el consumo. Y entonces sobre esta base se va a llevar a cabo la erradicación. Pero esa información le falta un detalle muy importante, porque el gobierno ha dicho que va a pagar a través del Banco Agrícola, pero no ha dicho dónde está el dinero para pagar a través del Banco Agrícola. Porque si el gobierno piensa ejecutar este plan a través del Banco Agrícola, debe informar de cuántos miles de millones ha dispuesto para ese pago. Porque no se trata solo de decir, van a ir al Banco Agrícola a cobrar. El Banco Agrícola no puede disponer de dinero para entregárselo a nadie, para pagarle nada a nadie. El Banco Agrícola puede ser usado como la plataforma a través de la que el gobierno hace ese pago. Y entonces el gobierno tiene que decir, miren señores, hay 1.500 millones de pesos que el presidente ha decidido traspasar al Banco Agrícola para ese pago. Hay 2.000 millones de pesos que el presidente ha decidido trasladar al Banco Agrícola para ese pago. Decir que el Banco Agrícola va a pagar sin haber dado la información de dónde se va a hacer ese pago es prácticamente todavía no haber informado. Porque el Banco Agrícola, por ejemplo, el Banco Agrícola se anunció desde el principio del gobierno, desde la inauguración del gobierno, que habría dinero a tasa cero para auxiliar a los productores agropecuarios. Y el presidente Abinader en su discurso de inauguración habló de 5.000 millones de pesos para ser prestados a tasa cero, pero era que él había dispuesto ese dinero, es decir, no era de los propios fondos del Banco Agrícola, sino que el gobierno le entregaría al Banco Agrícola 5.000 millones de pesos para a su vez esos 5.000 millones de pesos ser prestados a tasa fija, que por cierto, nos pasamos todo el año hablando de que había financiamiento a tasa cero para el sector agropecuario, cuando lo que estamos hablando es de 5.000 millones de pesos. Y eso fueron los mismos del 16 de agosto del año pasado y los mismos que serán del 16 de agosto de este año. Es decir, que son, cuando se habla de que se ha estado financiando al sector agropecuario con tasa cero, no es verdad que se ha estado financiando al sector agropecuario con tasa cero. Esa tasa cero es 1/6%, no de la capacidad de financiamiento que demanda el sector agropecuario, de la cantidad de financiamiento que demanda, sino es 1/6 parte del financiamiento que otorga el Banco Agrícola año por año. Es decir que lo que debemos decir es que 1/6 parte de lo que el Banco Agrícola presta anualmente, pues se destinó a pago de tasa cero. No que hubo tasa cero disponible, porque esa 1/6 parte realmente está muy lejos de alcanzar una totalidad de una demanda. Pero bueno, el caso es que en ese caso, y valga la redundancia, se estableció de dónde provenía ese dinero, que el gobierno lo otorgaba. Hasta ahora no tenemos la información de esa disposición por parte del gobierno. Entonces sería importante eso. ¿Qué otra cosa es importante? Ok, yo sé que el gobierno va a disponer de ese dinero,
porque tiene que buscarlo y ponérselo al Banco Agrícola ahí disponible para que el Banco Agrícola efectúe esos pagos. Ahora, ¿cómo se van a auditar esos pagos? ¿Cómo se va a evitar que eso se transforme en una fuente de corrupción? ¿Cómo se va a evitar? Es decir, van unos técnicos y le dan un papel y lo sellan a una persona que le han eliminado sus cerdos y con eso esa persona se presenta a una ventanilla del Banco Agrícola a cobrar. ¿Quién va a auditar eso? ¿Quién va a determinar que a gente que no le hayan matado cerdo no le den realmente un documento para que pueda ir a cobrar por unos cerdos que no le mataron en un país donde tenemos falsificaciones incluso hasta de prueba de COVID? Entonces, ¿cómo se va a auditar eso? ¿Cómo se va a evitar que eso sea una fuente de corrupción? ¿Y cómo se va a garantizar que el trabajo que se haga ahí sea un trabajo fiel? Entonces hay que crear un mecanismo para poder auditar esos pagos, porque no es tan sencillo como que, bueno, venimos aquí, te eliminamos, mira tu documento, ve y cobra. Eso no es tan sencillo, porque entonces ahí se pueden presentar graves irregularidades que se pueden presentar ahí, lo que resulta más alarmante es lo que en ese aspecto ha agregado el presidente de los médicos veterinarios, que habló más temprano, que habló con nuestro compañero de 5 a 7, planteando, señores, una denuncia gravísima. Resulta que esta peste nos ha sorprendido sin técnicos. ¿Ustedes lo escucharon bien? Que la peste nos ha sorprendido sin técnicos. Que los técnicos de sanidad animal fueron cancelados y sustituidos por gente, por carniceros, por gente sin ningún tipo de preparación ni de especialidad. No por profesionales del área, no por gente experimentada. No, esa gente fue barrida y en su lugar se colocó a cualquier otra persona. Eso es lo que ha denunciado el presidente de los médicos veterinarios. Y fíjense con qué nos hemos encontrado. Con un desafío sanitario, pero sin técnicos para enfrentarlo. Porque los técnicos fueron cancelados, maltratados, y ya ustedes saben, eso es muy grave. Eso es muy grave. Las autoridades, yo espero que respondan ese planteamiento. Pero bueno, seguimos en esta onda. Esas informaciones son urgentes. Son urgentes. ¿Cuál es el mecanismo que se va a usar para auditar eso? ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero para hacer esos pagos? No es que vayan al Banco Agrícola. No. Es dónde está el dinero. ¿Cuánto dispuso el presidente para eso? ¿Cuánto dispuso para eso? Por otra parte, bueno, señores, hay cosas que tienen que los políticos, en sentido general, reflexionarla, porque esta coyuntura está planteando probablemente el final de una cultura. Nosotros tenemos dos crianzas de cerdos en la República Dominicana. Tenemos la crianza industrial y tenemos la crianza de traspatio. Las dos tienen sus bemoles, pero la crianza de traspatio, que es cultural, que prácticamente es tan antigua como la República, es aquella práctica en la que el cerdo es considerado como una alcancía del pobre. Una alcancía del pobre que comparte la crianza de cerdo con otras actividades, ya sea del sector agropecuario o del sector laboral, y pues tiene cubetas
que la distribuye en los vecindarios y en negocios para pasar a recoger los desperdicios, y con esos desperdicios alimenta a sus cerdos. Eso ha sido una tradición nuestra, pero esa tradición está pues prácticamente amenazada de desaparecer, lo que quiere decir que hay un medio de economía precario, pero un medio de economía que se está tambaleando. Se está tambaleando porque a la hora de la hora, la que tiene la principal responsabilidad en este tipo de peste es esa crianza de traspatio. Entonces, al plantearnos su eliminación, tenemos que ver qué opciones se ponen en manos de la gente que lleva a cabo esa práctica. La otra es la industrial. La industrial también está llamada a producir cambios, porque la industrial todavía, a pesar del gran desarrollo tecnológico, pues tiene una entropía que no se ha resuelto. No se ha resuelto. ¿Qué es lo que estamos hablando de entropía? Estamos hablando de la cantidad de energía que se destina a la producción de los cerdos, que no es proporcional con lo que se retorna de esa producción. El cerdo, pues, se come tres veces las calorías que aporta, las proteínas que aporta, se lo come 3 veces. Lo que quiere decir que para producir 1 kilo de cerdo hay que darle 3 kilos de alimentos a ese cerdo. Eso es en la parte industrial, 3 kilos de alimentos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el problema de eso? Sencillo. Entre los desafíos del mundo está ese. Un país tan grande como Estados Unidos, ¿ustedes saben lo que pasa en Estados Unidos? Toda la producción de Estados Unidos, me estoy refiriendo a toda la producción agropecuaria, de toda la producción en Estados Unidos, en ese país inmenso, la crianza de animales se come el 50% de todo lo que se produce en Estados Unidos. El 50% se lo come la crianza de animales. Esa crianza de animales, entonces, tiene ese 50% de emisiones de gases de efecto invernadero en el consumo de alimentos, porque esos alimentos también tienen una base de producción en la que están los combustibles fósiles, porque los tractores y todos esos instrumentos de labranza que usan esos agricultores, pues confluyen en que se alimentan de combustibles fósiles. Entonces, ese es en el caso del cerdo. En el caso industrial, es decir, que no hemos llegado todavía a que lo que se destina en términos de alimentación a la producción de un cerdo sea equivalente a lo que aporta. Porque hay una relación de aportar 1 por cada 3 que ingiere. En el caso de las vacas, la situación ahí no tiene madre ni padre. Se comen 6 veces lo que aportan. Pero como si eso fuera poco, pues entonces dan 2 aportes que son muy dañinos. Está el aporte del metano, un gas de efecto invernadero que se conoce como el metano. El metano contamina 26 veces más que el CO2. Es decir, cuando vemos por ahí
una motocicleta botando humo y cualquier tipo de contaminación que nos resulta visual, y vemos una vaca que no nos resulta visual, la vaca está contaminando mucho más. Pero eso es nada más lo que tiene que ver con el metano. Pero, y el dióxido nitroso, que es entonces 226 veces por lo menos más contaminante que el CO2. Eso nada más en esos dos aspectos. Estamos hablando de la vaca en pie en la finca. La vaca en pie en la finca. No hablemos de la cadena de frío. Y la cadena de frío se mantiene con combustibles fósiles. No hablemos de la transportación para el abastecimiento de los mercados que se hace en base a combustibles fósiles. Es decir, comer una libra de carne de vaca es a cambio de un proceso en el que la emisión de gases de efecto invernadero, de las cosas que están produciendo todo este calentamiento global y que desafían con la propia existencia de la humanidad si no se hacen las transformaciones del lugar, el ganado pues tiene uno de los aportes más catastróficos. Entonces, todas esas cosas hoy están en proceso de revisión para poder llegar a la etapa de la tercera revolución industrial. Aunque algunos hablan de una cuarta revolución industrial, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial se habla de la cuarta y hay un libro que habla de la cuarta revolución industrial. En verdad, todavía no hemos llegado a la tercera revolución industrial, porque una revolución industrial no se da solamente por un desarrollo de las tecnologías, y lo explica muy bien Jeremy Riskin. No es solo el desarrollo de la tecnología, sino que ese desarrollo tecnológico está siempre acompañado de una fuente de combustible determinada, que es la que le da el carácter a esa revolución. A la primera revolución industrial, su carácter se lo da el carbón. Se lo da el carbón, y con carbón es que vamos a tener locomotora. Y con carbón es que va a prender la primera revolución industrial. Bueno, que después entonces, que ahí también estuviera la imprenta, que ahí estuvieran las ferrovías que partieron con la locomotora, eso es otra cosa, porque esos son los medios de transporte, una serie de cosas. Esa es la revolución industrial del carbón, la primera. La segunda revolución industrial es el petróleo. Bueno, que ahí viniera el motor de combustión interna, que ahí viniera la televisión, que ahí viniera la radio, que vinieran una serie de componentes, pero en la base de todo ha estado el petróleo, y el motor de combustión interna fue el eje, digamos, más destacado de todo ese proceso de la segunda revolución industrial. La tercera no ha llegado. La tercera no ha llegado porque todavía, aunque ya estamos en una etapa en la que en el consumo mundial de petróleo se tiene que llegar a un punto de inflexión, todavía esa etapa está por llegar. Todavía nosotros seguimos quemando en el mundo 96 millones de barriles de petróleo todos los días. Entonces, mientras eso no se supere, no estamos en una etapa de tercera revolución industrial, que es totalmente poscarbónica. Totalmente poscarbónica. Entonces, están en revisión todos estos procesos de producción de proteína animal, porque a pesar de todo el desarrollo que hemos tenido, la producción de proteína animal se está llevando a cabo en el plano industrial con un gran daño al medio ambiente, con un daño terrible. Entonces, creemos que eso es progreso, porque el pasivo ambiental de todo lo que eso genera
no están los informes económicos. Ahí no están los informes económicos, solamente nos fijamos de cómo crece el Producto Interno Bruto, cuántos kilos producimos, cuánto nos estamos comiendo, y el pasivo ambiental que eso está generando. Eso no está contemplado ahí. Y mientras eso no esté contemplado ahí, no hay informes económicos realmente objetivos. Entonces esperemos esas informaciones sobre el tema de los cerdos que todavía no están. Que las autoridades aclaren esto de que nos ha sorprendido esta crisis sin técnicos, sino con gente improvisada que fue a llenar digamos, la vacante de esos técnicos. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con eso. Don Eduardo Estrella, ayer decía, Descubriendo América, que el Congreso tiene que tomarse su tiempo, que él no es partidario de las 3 causales, pero que el Congreso tiene que tomarse su tiempo para no festinar el nuevo código. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que 20 años no es tiempo suficiente. 20 años no es tiempo suficiente para debatir un código. Tenemos 20 años debatiéndolo y que eso no ha sido suficiente. Perfecto. Pero en verdad lo que quiere decir es que Eduardo Estrella ya recibió la línea. Todo el mundo sabe que Eduardo Estrella es presidente del Senado y no se debe eso a que los senadores lo escojan como presidente del Senado. Porque si la escogencia dependiera del Senado, él no habría sido el presidente del Senado. Quien escoge a Eduardo Estrella y quien manilla a Eduardo Estrella se llama el presidente Abinader. Entonces, evidentemente que ya le bajaron la línea. Baraja eso. Baraja eso porque hay que estar bien con todo el mundo. Y el político que pretende complacer a todo el mundo, bueno, en definitiva, hará poca cosa. Hará poca cosa. Entonces, es evidente que ya eso está barajado. Con esas declaraciones que ustedes vieron ayer, no. Él está hablando porque ya le dieron las instrucciones. Barájame eso. No metamos eso por ahora. No metamos eso por ahora. Porque se va a escandalizar un grupo, etcétera. Vamos a manejarnos sin problemas. Manejarnos sin problemas significa no hacer nada. Manejarnos sin problemas significa no gobernar. No avanzar. Porque es que, como quiera, habrá crítica aquí o crítica por allí, etcétera. Usted lo que tiene que medir en cada caso es, ¿estoy avanzando o estoy retrocediendo? Estoy avanzando, que me critiquen avanzando. Que me critiquen echando para adelante. No retrocediendo, pero bueno, ese tema se barajó. No habrá código penal, y si no habrá código penal fue porque el presidente instruyó en ese sentido. Ninguna otra persona paraba eso que había en el Senado. Y ya. Nadie lo paraba. Bueno, que la excusa, que miren, que faltaron las firmas, que esto, no, todo eso es barajadera. Hay la instrucción y ya eso que dijo Eduardo Estrella ayer lo refleja. Eduardo Estrella es un vocero del presidente. Discreto, lo que fuere, pero es lo que el presidente le instruyó. Cada vez que él habla de algo, él está instruido. Y entonces ya dijo que no, que miren, que vamos a tomarnos más tiempo, que no vamos a festinar, que vamos a hacer esto, que lo otro. Eso ya quiere decir que olvidémonos de eso por ahora. Y quién sabe si pasemos estos 4 años y no tengamos código. ¿Por qué? Porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber crisis, y no importa que haya una mayoría, no importa que haya esto, vamos a barajar eso. Total, otros presidentes lo barajaron también. Entonces, vamos a ver. Pero ya se barajó eso. Ahí no hay de otra en ese sentido. Entonces, bueno, abordado este tema, hay digamos que una esperanza, porque hay un proceso de negociación, pero
cuántas negociaciones ya no se han llevado a cabo, pero sí hay un proceso de negociación. Nosotros habíamos adelantado que con un cambio de gobierno en los Estados Unidos, probablemente se iba a buscar una solución porque hubo un cierto boicot demócrata a que las negociaciones en Venezuela llegaran a un final. No querían que Trump realmente se llevara esa bandera. Y se decidió esperar hasta una administración demócrata. Ahora hay un proceso de negociación en el que aparentemente Estados Unidos está fuera de ese proceso, pero no hay posibilidad de que se lleven a cabo esas negociaciones si no hay un consenso de todos los que están allí, incluyendo los que están allí en el plano internacional. Entonces veía en el Mundo un artículo muy interesante, una reseña muy interesante sobre este proceso. A diferencia de los intentos anteriores, dice el trabajo, la nueva negociación entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro, que iniciará la próxima semana en Ciudad de México, no será una negociación de micrófonos, pues se respetará el secreto de los acuerdos que se vayan alcanzando en cada etapa, confirman varias fuentes políticas con conocimiento directo del proceso. La primera reunión, que probablemente será el 13 de agosto, podrá durar hasta 3 días y servirá para firmar un memorándum de entendimiento con las bases de la agenda y los principales puntos que se abordarán luego. Tras esta visita, las partes regresarán a Caracas para consultar con Maduro y el presidente encargado Juan Guaidó los siguientes pasos, dijeron las fuentes. La fórmula se repetirá en septiembre. Además de la invitación a Rusia por parte del régimen de Maduro y a Francia y los Países Bajos por parte de la oposición, otros países han sido llamados a ser acompañantes del proceso, como Argentina, China y Colombia, mientras que Estados Unidos, que controla las sanciones más duras contra el régimen de Maduro, también seguirá de cerca todo el proceso. Aún se espera la confirmación de cuántos países se sentarán directamente a la mesa. Toda metodología del proceso, como ocurrió en la negociación de 2019 en Barbados, será diseñada por los enviados de Noruega, que será el mediador fundamental, es decir, Noruega va a ser el mediador fundamental. Estamos en la fase de prenegociación, donde se discuten las características o condiciones para negociar, quién irá, cómo, cuándo. Se está negociando cómo se va a negociar los avances significativos en los acuerdos para negociar. Esto expresó un vocero. Entonces aquí están lo que ha ocurrido hasta ahora en varios procesos. Varios intentos de negociaciones han cerrado sin alcanzar acuerdos desde que Maduro es presidente. Uno en el Palacio de Miraflores en 2014, otro en República Dominicana entre 2017 y 2018, y el de Noruega y Barbados en 2019, también con protagonismo principal para la diplomacia noruega. Los avances en la negociación de Barbados hicieron que Maduro cerrara abruptamente el proceso para imponer una falsa mesa de diálogo con partidos colaboracionistas que contaron con el aval de Moscú y del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. De allí surgieron las elecciones parlamentarias del 2019, desconocidas por la oposición real y por buena parte de la comunidad internacional. Esperemos, señores, a ver qué ocurre con estas negociaciones. Cambio y fuera.